¿Sabías que hay un país donde, en teoría, cada habitante, incluidos los recién nacidos, es millonario? Sí, literalmente. Pero no porque anden todos conduciendo coches de lujo o vivan en mansiones, sino porque el Estado se ha convertido en los dueños del fondo de inversión más grande del planeta. Y lo más impresionante, ese fondo no nació de la especulación, sino del petróleo del Mar del Norte. Hoy vamos a descubrir cómo Noruega logró transformar una fuente de riqueza finita y contaminante en un modelo de prosperidad y sostenibilidad, admirado por todo el mundo. Bienvenido a Economía y Finanzas Sencillas. Si te gusta entender cómo funciona el dinero de verdad y cómo algunos países logran lo que otros no, quédate hasta el final, porque esta historia es una auténtica lección económica. Un país pequeño con una idea gigante. Durante gran parte del siglo XX, Noruega era un país modesto, con una economía basada en la pesca, la madera y un clima que no ayudaba precisamente a la agricultura. Hasta que en 1969 todo cambió. Ese año, la compañía Phillips Petroleum descubrió un gigantesco yacimiento de petróleo en el Mar del Norte, llamado Ekofisk. De la noche a la mañana, Noruega pasó de ser una economía pequeña a tener una fuente de ingresos gigantesca. Pero aquí viene lo sorprendente. Noruega decidió no gastar ese dinero de inmediato. Mientras otros países con petróleo se lanzaron a gastar como si no hubiera mañana, los noruegos hicieron lo contrario. Se preguntaron, ¿qué pasará cuando el petróleo se acabe? Y así nació una idea revolucionaria: crear un fondo donde se guardara el dinero del petróleo para las generaciones futuras. Una especie de hucha nacional para asegurar el bienestar, incluso cuando ya no hubiera petróleo que vender. Nace el Fondo de Pensiones del gobierno noruego. En 1990, el Parlamento aprobó la creación del Government Petroleum Fund, que más tarde pasaría a llamarse Government Pension Fund Global, o simplemente Fondo de Pensiones Noruego. Su función era simple en teoría, pero brillante en práctica: transformar los ingresos del petróleo en riqueza financiera duradera. ¿Cómo lo harían? Cada euro obtenido del petróleo, ya sea por impuestos, royalties o beneficios de la empresa estatal Equinor, se destinaría a ese fondo. En lugar de gastar el dinero en el momento, el fondo lo invertiría en todo el mundo. El resultado: un modelo que convirtió los recursos naturales en capital financiero global y que haría que el país más frío de Europa tuviera las finanzas más cálidas del planeta. El fondo más grande del mundo. Para que te hagas una idea de su tamaño, el Fondo de Pensiones noruego gestiona hoy más de 1,5 billones de euros. Eso es una cifra con 12 ceros. Y equivale a poseer más del 1,5% de todas las acciones cotizadas del mundo. Sí, de todas. Si compras un producto de Apple, Nestlé, Toyota o Microsoft, una pequeñísima parte de los beneficios acaba, de forma indirecta, en manos de los ciudadanos noruegos. El fondo invierte en más de 9,000 empresas, en 70 países, además de tener participaciones en bonos e inmuebles por todo el mundo. Entre ellos, edificios emblemáticos en Londres, París o Nueva York. Y lo mejor, todo ese dinero no pertenece al gobierno, sino al pueblo noruego. El fondo es del país, pero está gestionado con total independencia política. ¿Cómo se gestiona? La fórmula del éxito noruego. El fondo está administrado por el Banco Central de Noruega, a través de una división llamada Norges Bank Investment Management. Y su modelo se basa en 3 pilares fundamentales: gestión profesional, no política. Los políticos no pueden decidir en qué se invierte. Se evita así el uso populista o electoral del dinero. Diversificación total. El fondo no se concentra en un solo sector ni región. Invierte en miles de activos para reducir el riesgo. Transparencia absoluta. Cualquier persona puede consultar en la web oficial del fondo en qué empresas está invertido, cuánto dinero hay en cada una y cuánto se ha ganado o perdido. Es uno de los fondos más transparentes del mundo. Imagina que el Estado español publicara cada año dónde invierte cada euro del presupuesto. Pues eso hace Noruega, y el resultado es confianza, estabilidad y orgullo nacional. Ética y sostenibilidad. Dinero con valores. Pero la parte más interesante no es solo cuánto ganan, sino cómo lo hacen. El fondo noruego tiene uno de los códigos éticos más estrictos del planeta. No invierte en empresas que fabriquen armas nucleares, tabaco, carbón o que violen los derechos humanos. Si una empresa no cumple con ciertos estándares medioambientales o laborales, se la excluye automáticamente.
Además, el fondo participa activamente en las juntas de accionistas para promover un mejor gobierno corporativo. Es decir, no solo busca rentabilidad, sino también influencia positiva. De hecho, el fondo se ha convertido en una voz de referencia mundial para las grandes corporaciones. Cuando el fondo noruego recomienda cambios éticos, muchas empresas escuchan, porque su aprobación puede mover miles de millones. ¿De dónde sale el dinero exactamente? Cada año, Noruega obtiene ingresos del petróleo y el gas. Parte de esos ingresos se destinan directamente al fondo. Pero hay una regla de oro. Solo se puede gastar una pequeña fracción de los beneficios generados, nunca el capital original. Esa norma se conoce como la regla fiscal noruega. Establece que el gobierno solo puede utilizar hasta un 3% anual del valor del fondo para financiar los presupuestos públicos. Esto garantiza que el fondo siga creciendo y que su valor se mantenga a largo plazo. Es decir, los noruegos no gastan el petróleo, gastan los intereses del petróleo. Y gracias a esta política, el fondo se ha convertido en una fuente de estabilidad que protege al país de las crisis internacionales. Mientras otros países sufren cuando bajan los precios del crudo, Noruega apenas se inmuta. El poder del largo plazo. El fondo invierte pensando en décadas, no en trimestres. Y esa mentalidad de largo plazo es uno de sus mayores secretos. En lugar de intentar predecir los mercados, se centra en mantener una cartera equilibrada y diversificada. A veces gana más, otras menos, pero lo importante es que siempre crece con el tiempo. En promedio, su rentabilidad anual ronda el 6%. Puede parecer poco, pero sobre 1,5 billones de euros, ese 6% son decenas de miles de millones de beneficios cada año. Todo ello se reinvierte para las futuras generaciones. Un ciclo virtuoso de ahorro, inversión y sostenibilidad, que contrasta con el cortoplacismo habitual de la política mundial. Inversiones curiosas y globales. ¿Quieres ejemplos concretos? El fondo noruego posee acciones en Apple, Microsoft, Nestlé, Samsung, Coca-Cola, Toyota y Amazon, entre muchas otras. También ha invertido en grandes parques eólicos, energías renovables y proyectos inmobiliarios sostenibles. Y una curiosidad. En 2014, compraron parte del edificio donde está la famosa tienda de lujo, Regent Street, en Londres. Así que, en cierto modo, cuando un turista compra una prenda allí, está contribuyendo, sin saberlo, a las futuras pensiones de los noruegos. Pero no todo es perfecto, críticas y dilemas. Por supuesto, ningún modelo es perfecto. El fondo ha recibido críticas por su dependencia del petróleo, la misma fuente que lo alimenta. Muchos noruegos se preguntan si tiene sentido financiar su bienestar con los combustibles fósiles, mientras el mundo lucha contra el cambio climático. Por eso el país ha acelerado su transición hacia las energías renovables. De hecho, parte del fondo ya invierte activamente en proyectos verdes y sostenibles. Otro debate es si el fondo debería invertir más dentro del propio país, en tecnología, educación o innovación noruega. Pero las autoridades temen que eso rompa la independencia y la neutralidad del sistema. Aun con esas críticas, la mayoría coincide en algo. Noruega ha conseguido lo que pocos países lograron. No gastar su riqueza, sino administrarla con cabeza y valores. Un modelo para el mundo. El Fondo de Pensiones noruego se ha convertido en un referente internacional. Otros países, como Chile, Canadá o los Emiratos Árabes, han creado fondos soberanos inspirados en su éxito. Pero el secreto noruego no está solo en el petróleo, sino en la mentalidad colectiva. En un país donde la transparencia, la responsabilidad y la igualdad social son pilares fundamentales, gestionar bien el dinero es parte del ADN nacional. De hecho, en Noruega hay un consenso político casi absoluto sobre cómo se gestiona el fondo. No importa quién gobierne, todos respetan las mismas reglas. Y ese respeto por la planificación a largo plazo ha convertido a Noruega en uno de los países más prósperos y estables del planeta. Reflexión final. La riqueza bien gestionada. Noruega nos enseña una lección poderosa. La riqueza de un país no depende de sus recursos, sino de cómo los administra. Mientras muchos estados ricos en petróleo se endeudaron o desperdiciaron su fortuna, los noruegos optaron por el ahorro, la ética y la visión del futuro. Hoy, este pequeño país de poco más de 5 millones de habitantes controla el fondo de inversión más grande del mundo y su economía es una de las más sólidas, justas y sostenibles. Y quizás la moraleja sea simple pero profunda. No importa cuánto dinero ganes,
sino qué haces con él. Si te ha gustado este video, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias sobre economía y finanzas explicadas de forma sencilla. Y si quieres seguir aprendiendo, te recomiendo ver este otro video sobre las burbujas financieras más grandes de la historia, donde descubrirás lo que ocurre cuando los países hacen justo lo contrario que Noruega. Nos vemos en el próximo video de economía y finanzas sencillas.